Daniel siempre fue un joven diferente. Desde muy pequeño, su curiosidad parecía no tener límites. Mientras otros niños jugaban en la calle, él prefería desmontar viejos aparatos electrónicos para entender cómo funcionaban. Su pasión por la tecnología no era simplemente un pasatiempo, era una misión, un sueño con el que quería cambiar el mundo. No era un genio salido de un cuento de hadas, era un chico común, nacido y criado en un barrio humilde, con pocas comodidades pero con un deseo inmenso de aprender y crecer. Lo que hacía a Daniel realmente especial no era solo su inteligencia, sino su tenacidad. Desde muy temprano comprendió que, en su camino, habría obstáculos que no se verían, pero que pesarían como montañas, su color de piel. En un mundo que prometía igualdad y oportunidades, Daniel se encontró con barreras invisibles, prejuicios que muchas veces lo hicieron sentir invisible o menos capaz, simplemente por ser negro. Sin embargo, Daniel nunca permitió que esos prejuicios apagaran su luz. Aprendió a confiar en sí mismo y en sus habilidades, alimentando su espíritu con el apoyo de su madre y un mentor que siempre le repetía: lo que importa no es lo que otros ven, sino lo que tú sabes que puedes hacer. Nadie puede quitarte eso. Así, Daniel comenzó su paso por la universidad, un lugar que debía ser un refugio para el conocimiento y el crecimiento, pero que también estaba marcado por miradas de indiferencia y silencios incómodos. En clases, a veces sentía el peso de ser juzgado no por sus ideas, sino por la piel que lo cubría. Pero su talento y determinación eran más fuertes que cualquier barrera. Mientras otros dudaban, él estudiaba más horas, trabajaba en proyectos, escribía código en su pequeño cuarto, siempre con la mirada fija en su objetivo. Porque Daniel sabía algo que pocos comprendían en ese momento: el talento no tiene color, y la pasión verdadera es imparable. Hoy, cuando muchos aún no creen en el poder del cambio, Daniel está listo para demostrar que las circunstancias y los prejuicios no definen el destino. Esta es la historia de un joven que comenzó con un sueño, enfrentó el rechazo y la discriminación, y se levantó para revolucionar toda una industria. Desde muy joven, Daniel tenía claro que quería hacer algo grande con su vida. No se conformaba con solo aprobar exámenes o cumplir con las expectativas básicas. Su sueño era crear tecnología que pudiera transformar la vida de las personas, resolver problemas reales y abrir puertas donde antes solo había muros. En las conversaciones con su familia y amigos, Daniel hablaba de ideas que parecían demasiado ambiciosas para alguien de su entorno. Pero para él, no había límites. Quiero diseñar aplicaciones que ayuden a comunidades vulnerables, que mejoren la educación y el acceso a la salud, solía decir con una mezcla de entusiasmo y convicción. Esa visión lo impulsaba a seguir adelante, día tras día. Sin embargo, mientras su mente volaba alto, la realidad a su alrededor le recordaba constantemente las dificultades que tendría que superar. En cada entrevista, en cada oportunidad, a veces sentía que su color de piel era más visible que su talento. Los prejuicios estaban ahí, como un muro invisible que pocos se atrevían a señalar, pero que él sentía en cada rechazo. A pesar de eso, Daniel no permitió que el desaliento lo venciera. En vez de eso, decidió que su historia no sería una de resignación, sino de lucha y superación. Sabía que debía trabajar más duro, demostrar más y brillar más para que, finalmente, nadie pudiera ignorar su valor. Esa determinación lo llevó a volcar todas sus energías en aprender y crear. Pasaba horas en la universidad, pero también en casa, investigando, programando, experimentando. Su pasión se convirtió en su motor, y con cada pequeño logro, su confianza crecía. Daniel entendió que no podía esperar a que las puertas se abrieran para él, tenía que construirlas él mismo. Y así, con una mezcla de talento, esfuerzo y resiliencia, empezó a sentar las bases de un futuro que nadie podía imaginar aún. Llegó el momento que Daniel había esperado durante meses, una entrevista para entrar a uno de los programas más prestigiosos de tecnología en su universidad, una oportunidad que podría abrirle puertas inimaginables. Se preparó con esmero, repasó cada concepto, cada proyecto en el que había trabajado, y llegó con la confianza de quien sabe que ha dado lo mejor de sí. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que imaginaba. Desde el primer instante, algo cambió. Las preguntas parecían superficiales, las miradas esquivas, el ambiente tenso. Y entonces, sin dar explicaciones claras,
La frase que ningún talento quiere escuchar: lo sentimos, pero creemos que no encajas con el perfil que buscamos. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una cuestión de habilidades, ni de conocimiento. Era algo mucho más profundo y doloroso, un rechazo basado en prejuicios que nadie se atrevía a nombrar. En ese instante, no solo perdió una oportunidad, sino que enfrentó el cruel mensaje de que, para algunos, su piel era un obstáculo insuperable. Pero en vez de quebrarse, Daniel decidió que ese rechazo sería el combustible para su fuego interior. No dejaría que la injusticia definiera su destino. Mientras otros podían haberse rendido, él se prometió a sí mismo una cosa: demostraría, con hechos y no solo palabras, que el talento no se mide por el color de la piel. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de una lucha mucho más grande. El rechazo golpeó a Daniel con una fuerza inesperada. Esa frase, fría y definitiva, resonaba en su mente una y otra vez: no encajas con el perfil que buscamos. No se trataba de un error en su currículo, ni de una falta en sus conocimientos. Era algo que dolía más profundo, una herida invisible pero latente, causada por prejuicios que él no podía cambiar de inmediato. Por un momento, la frustración y la tristeza lo invadieron. Se sentó solo en su habitación, mirando las paredes, tratando de entender por qué, a pesar de todo su esfuerzo, era rechazado. La sensación de invisibilidad le pesaba, y la injusticia le quemaba el alma. ¿Por qué yo? ¿Qué debo hacer para que me vean más allá de mi piel?, se preguntaba. Pero ese dolor, lejos de derrumbarlo, comenzó a transformarse en una fuerza silenciosa, una llama que encendía su voluntad. Daniel sabía que no podía permitirse caer en la desesperanza. Tenía un sueño, una misión, y no podía dejar que el prejuicio de otros le robara eso. Se levantó con una determinación renovada. Entendió que su camino no sería fácil, que las barreras serían muchas, pero que ninguna era más fuerte que su pasión y su talento. Decidió que, en lugar de buscar la aprobación de quienes no lo valoraban, crearía sus propias oportunidades. En esos días de reflexión, Daniel comenzó a trazar un plan. Sabía que debía seguir estudiando, perfeccionando sus habilidades, pero también sabía que debía ir más allá. Tenía que transformar el rechazo en acción, la tristeza en creación. Así nació la idea de emprender, de fundar su propia empresa, un espacio donde el talento y la innovación fueran los únicos criterios, sin importar el color de piel o el origen. No fue un camino fácil. Pasó noches sin dormir, enfrentó dudas y miedos, pero cada desafío era una prueba que estaba dispuesto a superar. Se sumergió en el aprendizaje autodidacta, buscando nuevas formas de programar, de diseñar, de innovar. Utilizó cada recurso a su alcance, desde bibliotecas públicas hasta tutoriales en línea, convencido de que el conocimiento era su mejor arma. Además, encontró en su comunidad un apoyo invaluable. Amigos, familiares y algunos mentores le recordaban que no estaba solo, que su lucha era también la de muchos que habían sido ignorados o excluidos. Esa red de apoyo fue clave para que Daniel no se rindiera. Así, paso a paso, Daniel comenzó a construir no solo un proyecto tecnológico, sino también una historia de resistencia y superación. Cada línea de código, cada idea desarrollada, era un acto de rebeldía contra el prejuicio, un mensaje claro de que la capacidad y la pasión no tienen color. Esta etapa fue fundamental para Daniel. No solo estaba preparando su futuro, sino que estaba definiendo quién era realmente, un joven que, frente a la adversidad, decidió levantarse y transformar el rechazo en la fuerza que lo impulsaría hacia el éxito. Después de decidir que no permitiría que el rechazo definiera su futuro, Daniel se entregó por completo a su pasión. Cada día se convertía en una oportunidad para aprender, para crear, para crecer. Sabía que no podía esperar a que las puertas se abrieran para él, tenía que construirlas él mismo. Las noches se volvieron largas. Mientras otros jóvenes disfrutaban de su tiempo libre, Daniel permanecía frente a su computadora, escribiendo líneas de código, resolviendo problemas complejos y perfeccionando cada detalle de sus proyectos. No solo estudiaba lo que la universidad le ofrecía, sino que buscaba información más allá, explorando nuevas tecnologías y tendencias que pudieran hacer la diferencia. Pero lo que realmente lo impulsaba era una fuerza más profunda, la convicción de que su trabajo tenía un propósito. No solo quería éxito personal,
Quería que su innovación ayudara a transformar vidas, especialmente de aquellos que, como él, enfrentaban barreras invisibles. Con recursos limitados, empezó a desarrollar un prototipo de aplicación que facilitaba el acceso a servicios básicos para comunidades vulnerables. Sabía que el camino sería difícil, pero cada pequeño avance lo llenaba de esperanza. El apoyo de su familia y amigos fue crucial. Ellos creían en él cuando muchos dudaban. Sus palabras de ánimo y confianza fueron el motor que lo mantuvo firme en los momentos de incertidumbre y cansancio. Poco a poco, Daniel comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Otros jóvenes de diversos orígenes y condiciones también soñaban con cambiar el mundo a través de la tecnología, pero muchos enfrentaban los mismos prejuicios y obstáculos. Esto le dio una nueva visión. Su proyecto no solo sería una empresa, sino una plataforma para dar voz y oportunidades a talentos invisibles. Quería crear un espacio donde el esfuerzo, la creatividad y la pasión fueran el único requisito para avanzar. Esa determinación lo llevó a buscar mentores y aliados que compartieran su visión. A través de eventos, conferencias y redes de apoyo, conectó con personas que creían en la diversidad y el potencial de jóvenes como él. Gracias a esos contactos, empezó a recibir pequeños fondos y asesorías que impulsaron su iniciativa. El camino no estuvo libre de desafíos. Problemas técnicos, falta de recursos y momentos de duda pusieron a prueba su compromiso. Pero Daniel aprendió que cada dificultad era una oportunidad para crecer y mejorar. Su esfuerzo comenzó a rendir frutos. El prototipo evolucionó a una aplicación funcional que llamó la atención en su comunidad y poco a poco fuera de ella. Las primeras personas que usaron su tecnología vieron el impacto real en sus vidas, y eso fue lo que verdaderamente motivó a Daniel a seguir adelante. Este capítulo en la vida de Daniel marca el inicio de algo mucho más grande. Es la prueba viviente de que, con pasión y resiliencia, es posible convertir el rechazo en creación y la adversidad en oportunidad. Con cada línea de código y cada idea que plasmaba, Daniel se acercaba más a hacer realidad su sueño. Su pequeño proyecto, nacido de la frustración y la determinación, comenzó a tomar forma como una startup tecnológica con una misión clara: romper las barreras que impiden el acceso a servicios básicos a comunidades vulnerables. No fue fácil. Al principio, la empresa solo existía en un pequeño cuarto de su casa, con una computadora antigua y un puñado de ideas. Pero lo que le faltaba en recursos, lo compensaba con creatividad, trabajo incansable y una visión que iba más allá de la simple tecnología. Daniel se encargó de cada detalle, desde el desarrollo del software hasta la gestión de las redes sociales, pasando por la búsqueda de alianzas con organizaciones comunitarias. Sabía que el éxito dependía de cada pequeño esfuerzo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Poco a poco, la startup empezó a ganar reconocimiento local. Los primeros usuarios valoraban la utilidad y la facilidad de su aplicación. Más importante aún, sentían que alguien finalmente los estaba escuchando y que sus necesidades se estaban tomando en cuenta. El crecimiento fue lento pero constante. Daniel contrató a sus primeros colaboradores, jóvenes con talento y ganas de hacer la diferencia, que compartían su visión de un mundo más justo y accesible. Formaron un equipo diverso, donde cada voz tenía valor, y la pasión era el motor principal. Pero la verdadera revolución aún estaba por llegar. Con cada paso, Daniel rompía un nuevo prejuicio, demostrando que no importaba de dónde venías ni cómo te veían, lo que realmente cuenta es lo que haces y el impacto que generas. Este capítulo de su historia muestra cómo un sueño puede convertirse en un movimiento, y cómo el esfuerzo individual puede transformarse en un cambio colectivo. Los primeros frutos del arduo trabajo de Daniel comenzaron a hacerse visibles. Su aplicación, creada desde cero con recursos limitados pero una enorme pasión, empezó a llamar la atención más allá de su comunidad. Pronto, medios locales se interesaron en su proyecto y las historias de quienes se beneficiaban con su innovación comenzaron a circular. Reconocimientos y pequeños premios llegaron como señales de que estaba en el camino correcto. Pero para Daniel, cada logro era mucho más que un trofeo o un titular. Era la confirmación de que su esfuerzo valía la pena y que su sueño podía hacerse realidad. Su startup comenzó a atraer la mirada de inversionistas interesados en apoyar proyectos con impacto social. Daniel, siempre con los pies en la tierra,
Aprovechó esas oportunidades para fortalecer su equipo, mejorar su tecnología y ampliar su alcance. Pero, más allá del crecimiento económico o profesional, el mayor éxito de Daniel fue ver cómo su trabajo transformaba vidas. Personas que antes enfrentaban dificultades para acceder a servicios básicos ahora tenían una herramienta sencilla, eficaz y cercana a su realidad. Su historia se convirtió en inspiración para muchos jóvenes que, como él, soñaban con cambiar el mundo pero temían ser detenidos por prejuicios o falta de oportunidades. Daniel había comenzado siendo el estudiante que la sociedad ignoró, y ahora era el innovador que revolucionaba toda una industria, derribando muros con talento y perseverancia. Este es el punto de inflexión en su viaje, donde el esfuerzo solitario se transforma en un movimiento colectivo, y donde el sueño de un joven empieza a cambiar el futuro para muchos. A medida que la startup de Daniel crecía, también lo hacía su compromiso con la inclusión y la diversidad. Para él, el éxito no solo se medía en cifras o usuarios, sino la capacidad de abrir puertas para otros jóvenes talentosos que, como él, habían sido ignorados o subestimados por su color de piel. Por eso, Daniel decidió implementar en su empresa políticas claras de igualdad y oportunidades. Quería que su equipo reflejara la diversidad de la sociedad y que cada persona pudiera aportar desde su experiencia y perspectiva única. Así, su startup no solo desarrollaba tecnología revolucionaria, sino que también se convertía en un ejemplo vivo de que la diversidad es una fortaleza. Además, Daniel empezó a organizar talleres y programas de mentoría para jóvenes de comunidades vulnerables. Su objetivo era claro: compartir conocimientos, motivar y apoyar a quienes enfrentaban las mismas barreras que él había superado. Gracias a estos programas, muchos jóvenes encontraron en la tecnología una salida, un camino para crecer y desarrollarse profesionalmente. Y para Daniel, verlos triunfar era la mayor recompensa, el verdadero sentido de su lucha. Pero el impacto de Daniel no se quedó solo en su empresa o en su comunidad. Su historia comenzó a trascender fronteras, inspirando a personas alrededor del mundo. Invitaciones a conferencias internacionales, reconocimientos globales y colaboraciones con organizaciones líderes en inclusión tecnológica llegaron para consolidar su legado. Aunque el camino aún tenía desafíos, Daniel había demostrado que el talento, la pasión y la resiliencia pueden vencer cualquier prejuicio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por ser vistos y valorados por lo que realmente son: creadores, innovadores y agentes de cambio. Pero no todo fue un camino de rosas para Daniel y su startup. A medida que crecían, también llegaron nuevos retos, algunos inesperados y otros directamente vinculados a los prejuicios que él había enfrentado desde el principio. Hubo momentos en que inversores dudaron de la viabilidad de su proyecto, cuestionando si un joven como él, con su origen y su color de piel, podía realmente liderar una empresa tecnológica de impacto global. Algunos intentaron imponer condiciones difíciles, mientras que otros simplemente subestimaron su capacidad para gestionar y crecer el negocio. Estos obstáculos eran dolorosos, pero Daniel había aprendido a enfrentarlos con la misma fuerza que usó cuando fue rechazado en la universidad. No permitió que esas dudas externas frenaran su avance. En cambio, usó cada desafío como una oportunidad para fortalecer su liderazgo y demostrar que las habilidades y la visión no tienen nada que ver con el color de la piel. Además, la presión de liderar un equipo diverso y mantener un proyecto con impacto social real no era sencilla. Daniel tuvo que aprender a equilibrar la responsabilidad de su empresa con la misión que siempre lo había impulsado: abrir caminos para quienes, como él, habían sido invisibles. Durante este tiempo, enfrentó también críticas y escepticismo de aquellos que no creían en el cambio o que veían su éxito como una excepción, no como una señal de lo que es posible cuando se elimina la discriminación. Sin embargo, Daniel siguió adelante, motivado por la creciente comunidad que confiaba en él y por el impacto tangible que su tecnología estaba generando en la vida de miles de personas. Este capítulo de su historia revela que el camino hacia el éxito no está libre de desafíos, especialmente para quienes rompen barreras y luchan contra prejuicios históricos. Pero también muestra que la determinación y la pasión pueden transformar incluso los mayores obstáculos en oportunidades para crecer y liderar. Después de años de lucha, esfuerzo y resiliencia, Daniel finalmente alcanzó un lugar que pocos imaginaron posible. Su startup no solo se había consolidado como una empresa innovadora y exitosa,
sino que también se había convertido en un símbolo de cambio y esperanza para miles de jóvenes alrededor del mundo. Daniel sabía que su victoria no era solo personal, era la victoria de todos aquellos que, por su color de piel, su origen o sus circunstancias, habían sido invisibilizados y subestimados. Había demostrado que el talento y la pasión no conocen barreras, y que el verdadero liderazgo nace de la convicción de luchar por un mundo más justo. Hoy, Daniel no solo dirige una empresa tecnológica revolucionaria, sino que inspira a una nueva generación a romper sus propias cadenas. Su historia es un recordatorio poderoso. No importa cuántas veces te digan que no encajas, lo que importa es que tú creas en ti mismo y sigas adelante. Su camino, lleno de obstáculos y victorias, nos enseña que la discriminación puede ser enfrentada y vencida con coraje, creatividad y determinación. Que cada rechazo puede convertirse en el motor que impulse el cambio. Y, sobre todo, que el futuro es de quienes, como Daniel, deciden transformar sus sueños en realidad, sin importar las barreras que deban derribar.